En 2013, esta pareja fue acusada de negligencia de un dependiente, de quien aseguraban habían abandonado. La noticia recorrió gran parte de la Unión Americana e indignó a más de uno, porque no entendían cómo era posible que 3 años después de haber adoptado, se hubieran mudado a Canadá con sus hijos biológicos y abandonaron a una menor sin el mínimo remordimiento. El matrimonio conformado por Christine y Michael Barnett aseguraban que lo habían hecho para apoyar a su hijo mayor, quien estaba a punto de comenzar sus estudios universitarios, pero seguían sin creerles. Con estas palabras, el padre adoptivo de Natalia Grace, nombre de la menor de 8 años, intentó defenderse. Su comportamiento no era normal, iba mucho más allá. Era violento e impredecible, porque también contó que había intentado ahorcarlos, y lo hacía pasar como un juego inocente. Y además informó que vivía sola en un apartamento de Lafayette, en Indiana, porque sabía cuidarse sola. Nadie entendía lo que ocurría. Se preguntaban si era planeado para librarse de ella, o realmente decían la verdad. Y para acabar con tantas dudas era necesario recabar información y conocer si había antecedentes que apoyaran la versión de los padres. Y lo que descubrieron los dejó helados, y comprobaron las palabras de ambos padres, que no era una niña, sino un adulto. Hasta este punto solo habían descubierto la punta del iceberg, y necesitaban indagar más en el caso. Por ello fue indispensable regresar hasta 2010, el año en que cambió la vida de la familia Barnett. El matrimonio tenía 3 hijos que amaban por sobre todo en este mundo, pero quien más destacaba en la familia era su hijo mayor, que de pequeño había sido diagnosticado con autismo, pero una vez que creció se hizo superdotado, y se cuenta que hablaba 5 idiomas, y que tenía un coeficiente mucho más alto que Albert Einstein. La familia era muy unida, pero por razones personales decidieron en abril de ese año asistir a un orfanato para adoptar a una niña. Por lo tanto, viajaron de Indiana hasta Florida. Ahí conocerían a una pequeña de aproximadamente 6 o 7 años, que los ilusionó desde el momento en que la vieron. Y a quien me refiero es a Natalia Grace, que había nacido el 4 de septiembre de 2013 en Ucrania, y que había sido diagnosticada con displasia espondiloepifisaria congénita, que muchas veces era asociada al enanismo. Los padres, como parte del proceso de adopción, preguntaron cómo es que la pequeña había llegado hasta ahí, pues estaba muy lejos de su país de origen, y lo único que obtuvieron es que una pareja de ucranianos la habían adoptado con anterioridad, y que tras abandonarla, había llegado a Estados Unidos sin razón aparente. Aunque dejaba muchas dudas en el aire, no fue impedimento para que iniciaran con el papeleo de adopción, el cual, te cuento que fue muy rápido, ya que ni siquiera investigaron a los Barnett para saber si eran aptos. En menos de 24 horas ya estaban en su casa y preparando su primer viaje como familia, eligiendo Disney World como el lugar ideal. Pero ahí notaron que Natalia poseía un comportamiento extraño y violento, pero no le prestaron atención, ya que consideraron que era por tantos años de aislamiento social. Una vez que regresaron a su casa, este comportamiento se intensificó, el cual estaba acompañado por un lenguaje que un niño a su edad no utiliza, pues enlazaba palabras y usaba el vocabulario. Estos niños son agotadores. No sé cómo puedes hacerlo, Christine, le decía a su madre adoptiva, quien se asombraba del uso de las palabras que jamás había escuchado en sus hijos. Pero esto no fue lo que más la sorprendió, pues mientras Natalia Grace tomaba una ducha, Christine notó que su hija adoptiva, que no llegaba ni a los 10 años, ya tenía vello púbico como si fuera una mujer adulta, y además, aunque había intentado ocultarlo, ya tenía su periodo menstrual. Christine, extrañada, se acercó a Michael y le contó lo sucedido, y para deshacerse de tantas especulaciones que ya rondaban sus pensamientos, decidieron someterla a un análisis médico para comprobar la edad exacta, y ahí arrojó que ella tenía 8 años, algo que no aclaró sus dudas, pero lo dejaron para no incomodar a la menor de edad. Ya para el año 2011, Natalia Grace comenzó a amenazar a sus padres de muerte cada vez que la reprendían. Realizaba dibujos en donde plasmaba cómo los asesinaría y con qué objeto lo haría. Christine incluso contó durante una entrevista que en una ocasión había encontrado a su hija echándole a su café lejía, y cuando le preguntó qué estaba haciendo, le respondió: «Es que quiero envenenarlos». Otra situación aterradora
es que llegaban a encontrarla en plena madrugada al lado de su cama. Estaba de pie mirándolos fijamente, y en su rostro reflejaba el repudio que sentía hacia ellos. Natalia llegó a atacarlos físicamente, y su comportamiento ya impedía tener una buena relación, porque una noche la encontraron con un cuchillo en la mano, y esto orilló a los padres para que en 2012 la ingresaran a un centro psiquiátrico, en donde le practicaron otros análisis médicos, y en ellos indicó que su edad era de más de 18 años. Incluso llegaron a asegurar que ya tenía 22. Además, el diagnóstico indicó que tenía trastorno sociopático, pero nadie prestaba atención al síndrome de displasia espondiloepifisaria congénita, que años atrás le habían diagnosticado en el orfanato, y que aseguraron algunos médicos. Esto influyó para que la niña de menos de 10 años tuviera vello púbico y periodo adelantado, es decir, que su padecimiento confrontaba los estudios realizados en el psiquiátrico, los cuales informaban que tenía más de 20 años. Este proceso fue poco analizado, y al tener una postura que según los padres les indicaban que su hija adoptiva no era una niña, Christine solicitó al Tribunal Superior del Condado de Marion que cambiara legalmente el año de nacimiento de Natalia, de 2003 a 1989, y lo más extraño es que se los concedieron. Por lo tanto, de tener 8 años, pasó a 22, y con esto confirmaron que no era una niña, sino una adulta con la que trataban. Es entonces cuando llegamos al año 2013, en donde fueron culpados ambos padres de abandono de un menor de edad, pues las autoridades desconocían de los antecedentes médicos de Natalia Grace. Las autoridades sintieron lástima por ella cuando descubrieron que los padres le habían rentado un apartamento en Lafayette, le dejaron cupones de comida para no dejarla sin alimento, y tenía seguridad social en caso de enfermar. Tras investigarlos, notaron que se habían mudado junto con sus 3 hijos a Canadá, y que el pretexto para dejarla es que se sabía cuidar sola. Con esto no entendían a qué se referían, ya que una menor jamás podría atenderse sola. Era malévolo lo que habían hecho los padres, afirmaban las autoridades, pues para subsistir, Natalia Grace se apoyaba en los vecinos que le brindaban algo de comer. Dejó de asistir al colegio, y para nada salía de su apartamento. Sin embargo, nadie alertó a los servicios sociales. Esto es lo más confuso, porque si sabes que hay una menor de edad viviendo sola, por obligación debes llamar a una autoridad antes de que le pase algo malo, pero hasta ahora se desconoce por qué nadie actuó. Para 2014 los padres dejaron de pagar todos sus gastos, y al no tener la manera de sobrevivir, asistió con las autoridades para denunciar a sus padres de abandono. Y aunque la investigación ya había tomado un rumbo distinto, no se podía arrestar a nadie, ya que tanto Christine como Michael aseguraban que habían sido engañados en el orfanato con respecto a la edad de la supuesta niña, y por ello habían dejado de pagar todos sus gastos, pues no mantendrían en ningún aspecto a una mujer, que además había intentado matarlos. Por ello también se habían mudado a Canadá con sus hijos al estar aterrados por su comportamiento. Inexplicablemente en 2015, Natalia Grace logró integrarse a una nueva familia, cuyo apellido era Mans, quienes residían en un condado de Luisiana, y que los caracterizaba por ser multicultural, y además adoraban adoptar niños para brindarles una mejor calidad de vida en los años que permanecieran con ellos. El matrimonio, según reportes, habían perdido a su primer hijo, y esto provocó que adoptaran a cuanto niño lo necesitara. De ahí que tuvieran la idea de darle sus apellidos a Natalia Grace, y una vez que se dio a conocer esta información públicamente, los aún padres adoptivos de la supuesta niña se opusieron rotundamente, apoyados con la versión de los médicos del psiquiátrico, que afirmaron que era una mujer adulta que en aquel entonces ya superaba los 25 años. Pero esto, decían sus nuevos padres adoptivos, no impedía que su cariño hacia ella de la noche a la mañana desapareciera, porque a todo aquel que se acercaba a ellos para preguntarles sobre su comportamiento, les aseguraban que era una niña buena y que continuarían con sus vidas y planes hacia Natalia Grace. Pero esto tomaría otro camino cuando en 2016, un médico informó en un reporte de la Universidad de Indiana que durante su estancia en el centro psiquiátrico se le realizaron distintas pruebas, entre ellas dentales, y ahí notaron que su dentadura era la de un adulto de más de 20 años, y no solo eso, lo siguiente los dejó perplejos, pues aseguró que sostuvo una breve conversación con Natalia Grace, en donde afirmaba que en ese entonces tenía 18 años, y que su partida de nacimiento era totalmente falsa. En el año 2019,
y aún con todas las pruebas recabadas, un sheriff del condado de Indiana acusó a ambos padres, que para entonces ya estaban divorciados, de abandono de infante. Es entonces cuando Christine y Michael Barnett son detenidos el 11 de septiembre de ese año. Christine en todo momento se mantuvo firme con las pruebas recabadas, pero sin saber el por qué, Michael confrontó a su exmujer, dando a entender que el cambio en la edad de Natalia había sido manipulado por una intención: deshacerse de ella como diera lugar. Y es que según los oficiales que conversaron con Natalia Grace, mientras ella vivía en el apartamento rentado por sus padres adoptivos, informaron que les había comentado que el tiempo en que vivió con los Barnett le habían hecho 2 estudios para determinar su edad, y que en ellos arrojó 2 edades distintas, y esto había llevado a Christine a hacerse la idea que tenía más de 20 años. Por ello la obligaban a decir a todo aquel que la conocía que era una mujer y no una niña. Este caso impactaba en todos los sentidos, pero dejaba muchas dudas. Una de ellas, cómo había llegado a Estados Unidos si era ucraniana, y para contestar esto, su madre biológica, Anna Volidigava, se acercó a los medios de comunicación para esclarecer esta duda, y apoyó a su hija al informar que la había abandonado en un orfanato en 2003, al saber que sufría enanismo, y que los médicos le habían dicho que por ese padecimiento estaría postrada en una cama, de por vida. Esto estremeció a muchas personas, y de causar terror entre los ciudadanos, provocó que la compadecieran. Además, Natalia Grace se presentó en 2019 al programa de Dr. Phil, en donde habló acompañada de sus padres adoptivos sobre su situación. Allí aseguró que todo lo que decían sobre ella era mentira, y viendo fijamente a la cámara expresó que era una adolescente de entonces 16 años, despreciada por más de 30 familias con quienes había vivido antes de los Barnett, y que había pasado de un lugar a otro porque cada familia la acusaba de homicida, y comentó que en una ocasión, mientras jugaba con uno de sus hermanos, había caído accidentalmente en su brazo, y esto causó que su madre la llamara asesina. Por un momento las miradas se volcaron a su favor, pero aún no había una respuesta para saber cómo es que una niña pudiera sobrevivir tanto tiempo cuando estaba limitada en su movimiento, y de esto no se obtuvo una respuesta. Pero lo que sí pudo contestar es cuando se le preguntó si era una mujer de 33 años, a lo que Natalia Grace, con una sonrisa, dijo que no. Ambos padres adoptivos salieron tras pagar una fianza de $5,000 cada uno. Su juicio se llevó a cabo en 2020, en donde un juez desestimó cada cargo que se les imputaba, debido a que tomó en cuenta las pruebas en donde afirmaba que Natalia era una adulta. Hasta este día los Barnett están firmes en su postura, que su hija adoptiva los engañó que era una niña. Incluso dudan que haya nacido en Ucrania, ya que nunca mostró ningún acento. Christine se hizo de popularidad tras escribir algunos libros, en donde hablaba sobre el autismo que tenía su hijo y el éxito que había conseguido. Y justamente, esto llevó a pensar que su hija adoptiva era un estorbo en su vida, pues Natalia Grace necesitaba mucha atención, y Christine se negaba a ofrecérselo. Pero esto solo quedó como una especulación. Este caso causó impacto en su momento, y hasta hoy quedan muchas dudas sin esclarecer. Mientras que los Barnett continúan cuestionándose por qué sus padres adoptivos la abandonaron, y cómo es que llegó a Estados Unidos, si el padecimiento que presenta requiere que alguien la ayude. Y esto, según los médicos que la trataron, se atribuye a que Natalia sufrió tanto desprecio que prefirió olvidar. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.